Ya está y ya estamos iniciando. Muy bien. Bueno, Juanpi, pues bienvenido a este espacio. Como sabes, aquí en la Escuela Técnica Roberto Roca trabajamos con la metodología por proyectos y este es un momento en el que a la par que estamos presentándole a los chicos la pregunta guía, que va a ser su pregunta de investigación a lo largo de este proceso, pues queríamos traerles como un referente. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y si te parece, damos inicio con la charla, no sin antes, obviamente, agradecerte el tiempo y si puedes como darnos una breve introducción de quién eres, qué es lo que haces actualmente, hablarnos un poco de ti y ya después empezamos con las preguntas. Gracias, Daniel. Y yo también encantado de colaborar con esto. Creo que es vital que tengamos estos espacios con los estudiantes, que podamos compartir nuestras experiencias desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, sin mucho preámbulo, mi nombre es Juan Pablo Dávila. Uno de los objetivos que yo tengo dentro de la parte personal, pero también profesional, es ser un agente de cambio con impacto positivo para mi equipo y bueno, aplicando toda la experiencia laboral que yo tengo, ¿no? En este sentido, perdón. Aquí está. Ay, perdón. Sí, no te preocupes. Algo pasó. Y bueno, tengo 44 años, soy casado, tengo un perro, tengo un gato. Mi familia hoy compuesta por mis hermanos, prácticamente yo soy el menor de tres hermanos y bueno, me gusta mucho hacer ejercicio. De vez en cuando no se nota tanto, pero ahí vamos. Queremos Es el mantenernos un propósito. poquito también renovando el propósito de Año Nuevo cada vez. Me gusta leer, caminar y bueno, conocer lugares. Me gusta mucho viajar. Algo que aprecio es la responsabilidad, la honestidad, la coherencia y la congruencia. Algo que me da miedo y que me inmoviliza son las ratas y las serpientes. Soy amante del café, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho comer también y me gusta mucho disfrutar el tiempo con mis amigos, también con mi pareja, obviamente, pero también me doy el tiempo para esto, ¿no? Para tener tratar de traer un equilibrio, un balance en la vida profesional y la vida personal. Bueno, ya tengo más de 20 años de experiencia. Yo inicié mi carrera profesional en el tratamiento del crudo en una refinería en Salina Cruz, Oaxaca, Antonio de Valle Jaime. Ahí inicié mi carrera profesional como ingeniero de servicios técnicos para lo que es el tratamiento del crudo, tomando muestras, haciendo análisis y haciendo algunos reportes de cómo se cumplía la calidad o no. En el 2005 decidí tomar otra decisión y enrolarme en lo que sería la ingeniería de procesos, que es un poco más hacia la parte de cálculos, diseñar tuberías, diseñar bombas, diseñar tanques e incluso en algunos momentos hasta intercambiadores de calor. En el 2007 se me da la oportunidad de iniciar prácticamente que es donde empieza la conversión hacia el tratamiento de aguas, en todo lo que es agua cruda, lo que le llamamos river to river, que es desde que entra el agua hasta que sale, es la desinfección, la clarificación, sistemas de enfriamiento abiertos, cerrados, generación de vapor, diferentes, baja, media y alta, porque este tema de generación de vapor también es muy amplio. Las condiciones que necesitas en una caldera de baja presión no son las mismas que una de alta presión, ¿no? A lo mejor en un segundo capítulo podremos revisarlo, ¿no? Aguas residuales y todo lo que son procesos industriales petroquímicos que tienen que ver con la industria que le llaman comúnmente heavy, que es toda la industria pesada, generación de energía, generación o producción de aminas, ácido fosfórico, sulfúrico, tereftálicos, polietilenos de alta, baja densidad, craqueo, y bueno, ya un sinnúmero de segmentos. También incursioné en las plantas de alimentos y bebidas, que muchas veces podemos decir es lo mismo, ¿no? Una torre de enfriamiento en una petroquímica que en una food and beverage o alimentos y bebidas. Pero sí, efectivamente son los mismos retos. Una torre va a tener problemas de corrosión,
incrustación, ensuciamiento, microbiología, pero el impacto es distinto para cada sector, ¿no? Mientras que una torre de enfriamiento en una industria de alimentos y bebidas tiene mucho auge en temas regulatorios, en temas de que el producto que se usa para tratar debe tener regulatorios de NSF, FDA, no así en la petroquímica, no se tiene ese cuidado tan minucioso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones puede llegar a estar en contacto el producto final, puede ser una cerveza, puede ser una leche, puede ser unas sabritas, etcétera, este, con contacto con el agua y que pueda tener alguna repercusión. No así en la parte petroquímica o en la industria pesada, ¿no? Entonces, Digo, son diferentes aristas. sí, y, digo, aquí como dar un poco de contexto, yo te conocí justo trabajando en Tereftalatos de México, también ahí en la parte de ácido tereftálico, también estuve en Inofos con Oliver por ahí también, entonces también me tocó ver como esa realidad de trabajar con plantas de alimentos y bebidas. Y sí, los requerimientos eran muy diferentes y después que me tocaba ir a la planta de cloro ahí al lado, pues también eran otros requerimientos, ¿no? Entonces sí, a pesar de ser como la misma base, sí tienen como sus diferencias muy marcadas. Bueno, y con esto ya me contestaste la primera pregunta, que es justamente cómo inicias en el tratamiento de agua, ¿no? Y qué fue lo que te llamó la atención y toda esta experiencia. Muchas gracias por tenerla sobre la mesa. Y aquí justamente alineado con esto, me gustaría preguntarte cuáles son los problemas más comunes que encuentras al momento de llegar a una industria que tal vez que sea nueva y que no trata bien su agua, ¿no? Y ahí que nos puedas comentar al respecto. Sí, hablábamos hace unos minutos, cada sistema va a tener un reto, va a tener un problema muy específico. A pesar de que, bien lo comentabas, ¿no? Estas tres plantas que comentaste tienen torres de enfriamiento, tienen calderas también, pero tienen diferentes impactos en si es bien o no de la mejor manera en la que tratan el agua, diferentes impactos. Por ejemplo, en la primera, el ácido terestálico, si yo tengo un problema en la clarificación, repercute hasta en las camas de purificación del ácido terestálico. Por eso era muy minucioso la turbidez, por eso era tiene que estar abajo de una NTU y si es posible en punto 2 NTUs, ¿no? No así en las otras industrias porque el agua que se utilizaba solo era para las torres de enfriamiento, después venían a la parte de o en algunas partes eran resinas de intercambio iónico y al final la producción era de vapor, ¿no? Entonces el impacto era distinto. En el caso de la primera compañía, esa sí ocupaba el agua desmineralizada con un grado de delta Y, índice de amarillez, que repercutía, que podría repercutir si no estaba bien tratada al producto final, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus retos. Por ejemplo, si vamos, esto sería un pequeño diagrama de cómo el agua entra y hasta que sale de una compañía o de una planta petroquímica de cualquier tipo, ¿no? Sustituye la parte de operación por el proceso de la planta, ¿no? Puede ser un alimento y bebida, puede ser una producción de ácido terestálico, puede ser una producción de ácido fosfórico, pero en sí los servicios auxiliares son muy similares. Y si nos ponemos a ver la parte de clarificación, que es donde entra el agua, yo clarifico el agua, sobre todo hay diferentes fuentes de agua. Aguas superficiales, aguas subterráneas de pozo, eh, agua salada y la último hit de la moda que sería el agua reciclada o el agua de reuso, ¿no? Estas cuatro calidades también tienen sus principales problemas, ¿no? O sus retos. Por ejemplo, en agua superficial, el reto mayor siempre va a ser la concentración de sólidos suspendidos totales. Si estos sólidos suspendidos no son removidos aquí, muy seguramente nos va a tener un problema de asolvamiento o de ensuciamiento de los intercambiadores y en la torre de enfriamiento. Hay un caso específico que yo tuve la oportunidad de ayudar.
cuando trabajé en una planta de separación de aire. Por estándar, ellos siempre construían sus torres de madera y no tenían clarificación. El agua que ellos recibían era de un río. Cuando había época de sequía, la turbidez andaba en 3, 6 NTUs. Pero cuando había temporada de lluvia, era un agua de tamarindo, ¿no? O sea, era un agua con 300, 500 NTUs y no tenían sistema de filtración, no tenían sistema de clarificación. Así tal cual alimentaban a la torre de enfriamiento. Ese es Esto, un dato importante. Los NTUs son para medir la turbidez, ¿correcto? sí, perdón, es para medir la turbidez directamente. Los sólidos suspendidos totales se miden en ppm también. Entonces, son las dos medidas que tú puedes hacer para asegurar que tu agua después de una clarificación está bien tratada. Por ejemplo, entre 1 y 3 NTUs es una clarificación aceptable, siempre y cuando esa agua no tenga una repercusión en el proceso. ¿Quién te marca estos KPIs? El proceso. Si esa agua se va a utilizar para diluir una materia prima, por ejemplo, a lo mejor el KPI o el valor de desempeño, el indicador de desempeño, va a ser más estricto. Pero en una clarificación típica, en donde el agua solo se va a utilizar para una torre de enfriamiento o para generar después vapor a través de unas resinas o de una ósmosis, de 1 a 3 es un buen KPI, ¿sí? Arriba de 3 empezamos con los warning, ¿no? Entonces algo pasa y tendríamos que regresar a ver qué pasó con la clarificación. En todos los procesos, llámale torre, llámale caldera, efluentes, influente, todos se gobiernan por tres aristas: la parte mecánica, la parte operativa y la parte química. Y a mí me gusta hacer un círculo para abrigar ese triángulo, que es la parte de soporte técnico, el know-how de los proveedores que nos tratamos a tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, es muy importante que tú tengas esa vista, esa visión. En el ejemplo que hablábamos de entra el agua prácticamente tal cual con 300, 400, 500 NTUs, con una cantidad de sólidos suspendidos muy alta, el asolvamiento de los intercambiadores fue fulminante, ¿no? El ensuciamiento en la torre fue tremendo. Esto ocasionó que la torre, el 80% de los internos de la torre tuvieran que ser cambiados, porque era una torre de madera. Entonces, el sólido o los sólidos suspendidos dejaban de estar suspendidos para anidarse en las maderas o en los rellenos de la torre, y eso provocaba problemas que tenían que cambiar las maderas porque se pudre, ¿no? Y en el caso de, de los intercambiadores, el asolvamiento puede producir un fenómeno que le llamamos también corrosión bajo depósito. Abajo de ese lodo vive gente, viven microorganismos, ¿no? Empieza a haber una zona anóxica, una zona anaerobia, y se produce la producción de bacterias sulfatorreductoras, que a su vez estas segregan ácido sulfídrico. Entonces empieza a haber un proceso de corrosión abajo de ese depósito. Por eso es importante tener esto muy claro, en donde nosotros abrigamos esta parte operativa, mecánica y química. Puedes tener el mejor programa químico para tu torre de enfriamiento, pero si operativamente algo no estamos haciendo bien, va a impactar. Si mecánicamente no estamos haciendo algo bien, va a impactar. Entonces, aunque tengas la mejor química, ¿no? Entonces, en este caso, con eh, pues ya no era mi cliente, la realidad es que yo trabajé ahí también, en esta compañía de separación de aire. Lo que hicimos fue poner un pequeño sedimentador, le llamábamos el laberinto, con un mezclador estático, dosificábamos coagulante y floculante, porque no teníamos mucho tiempo de residencia, no teníamos mucha distancia para que los productos hicieran su efectividad. ¿Qué hicimos? Con el mezclador estático sustituimos la parte dinámica, vamos a llamarle así, donde tú generas una fuerza motriz o una fuerza centrífuga para mezclar los productos con el influente, y en el laberinto, que era básicamente un serpentín de concreto de unos 13 metros, los productos iban haciendo su efecto y a la fase final el agua ya estaba clarificada. Entonces,
Y yo recuerdo que eso lo hicimos por allá de septiembre del 2015, por allá, en donde me pusieron ese proyecto, 2014-2015, eh, y entraba, por ejemplo, la turbidez con 60, 70 NTUs y salía con 4, 5 NTUs. O sea, fue un logro súper tremendo. Luego te voy a compartir ese paper porque sí nos tomaron una foto y hubo un ahorro muy, muy importante. ¿Qué pasa con el asolvamiento acá? Que tú necesitas más agua para poder hacer ese intercambio en los sistemas. Y en una planta de separación de aire, llámale separación de aire, imagínate una destilación. Cuando decimos destilación de crudo, sacamos gasolinas, querosinas, turbocinas, lo mismo con el aire, pero en criogénico, para sacar oxígeno, nitrógeno, argón, neón y así, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero a la inversa, en el sentido de que son temperaturas criogénicas. Pero el corazón, o sea, la materia prima, pues es el aire, pero el corazón es la energía, es la compresión. Y ahí el proceso de intercambio térmico cobra una importancia tremenda. Es un costo operativo, yo creo que a lo mejor entre un 80 y un 90% del costo operativo se lo lleva la energía, que es esta parte de transferencia de calor. Al final, Entonces, tuvo un final entonces en feliz esta, esto. sí, justo eso, hacia allá iba, ¿no? Entonces, el agua que entró con me gusta la referencia que haces, como que se ve como un agua de tamarindo, porque así llega y sí me tocó verla como en diferentes industrias. Eh, el impacto que tuvo fue directamente en las torres de enfriamiento y los intercambiadores de calor, y les tuvo un costo, obviamente, a la empresa, ¿no? Y también provoca paros, ¿no? Porque pues hacer esos intercambios y todo eso también tiene como estas repercusiones, no solo de costos, sino también como pues no pueden producir. Cada reto el impacto prácticamente va a ser siempre el mismo. Cuando tú tienes un problema de corrosión, vamos a suponer que se perfora un tubo y tienes que parar o bajar producción para que tú puedas atender ese problema. Cuando tienes un problema de incrustación o haces una limpieza en línea, que tiene sus riesgos también, o bajas producción y cambias el intercambiador o lo atiendes, ¿no? Mismo para la microbiología, todo esto. ¿A qué voy? El impacto es el mismo. Prácticamente tienes que bajar producción o tienes que suspender producción y todo eso son costos, costos que la compañía, la planta, tiene que pues apechugar, como le llamamos vulgarmente, y decir, pues tengo que pagarlo para poder continuar después y Sí, recuperar eso con respecto al tiempo. La realidad es que muchas veces no se recupera esa producción que ya perdiste. No claro, puedes recuperar el tiempo perdido. Entonces, a pesar de que pones pues, un poquito más alto el KPI y cuestiones de productividad, pocas veces se logra bajar el gap que ya perdiste, ¿no? buenísimo. Y casi siempre la ley de Murphy, ¿no? Cuando tú paras y dices, voy a arrancar en 15 días, no llegó el material, la prueba hidrostática salió mal, y en lugar de 15 días te botas 20 o 25, ya le va sumando más costos, ¿no? Entonces, el impacto casi siempre va a la parte de monetaria, de costos operativos Buenísimo. incrementados. Oye, Juanpi, y digo, recuperando un poco de lo que has dicho y ahorita que mencionaste de las pruebas, ¿cuáles dirías? Digo, ya nos dijiste que los NTU se usan para medir, que también los sólidos disueltos. ¿Qué pruebas dirías que son como las que se suelen hacer para evaluar la calidad del agua? ¿Solo estas dos o en tu experiencia has tenido como otras que dices, es importantísimo estas cinco de pruebas? Yo sé que son muchas, pero ¿cuáles dirías que entran como en tu top 5 de Ahí, pruebas para hacer? Sí, bueno, mi top 5 yo creo que sería pH, conductividad, sólidos disueltos, que sería un poco, este de sólidos disueltos es poderoso en el sentido de que te abarca mucho. Entonces, si lo quieres hacer más específico, hablábamos de las fuentes de aguas. Normalmente, por ejemplo, las fuentes de pozo, sus sólidos disueltos son altos. Y cuando hablamos de sólidos disueltos puede ser dureza de calcio, dureza de magnesio, sulfatos, cloruros, ¿no?
muchas veces cuando se hace un pozo muy cerca del mar, está contaminado. Eso, todo eso por abajo puede estar conectado y el pozo en lugar, no sé, te sale con 300, 400 ppm de cloruros, esa agua es poco probable que la puedas usar para un sistema de enfriamiento en donde tengamos intercambiadores con acero inoxidable 304, por ejemplo. Entonces ahí ya no la puedes usar porque al momento que tú ciclas una vez la torre, ya no tienes 300 ppm, ya tienes 600, ¿no? Entonces, Sí, va a depender mucho de para dónde quieres utilizar el agua, pero sólidos disueltos podría ser un parámetro que tú puedes englobar todos. A mí me gusta siempre segmentarlo en durezas, cloruros, sulfatos, alcalinidades. Sería sólidos disueltos. Sólidos suspendidos, sí o sí, es algo que tienes que hacer. Igual la parte de turbidez, ¿no? Son las partes que a mí me gusta mucho evaluar. Fierro, eh, en algunos puntos he encontrado incluso manganeso, sobre todo si estás muy cerca de lugares en donde se explotan eh, pozos para extracción de crudo o extracción de gas. Muchas veces las soluciones que se usan para hacer las perforaciones tienen permanganato de potasio. Entonces, como todo eso está por debajo, muchas veces se sí. permea, se percola el manganeso hacia el manto acuífero y el pozo sale con un poquito de manganeso. Pero ese poquito, Entonces tienes que conocer el entorno, ¿no? De dónde está claro, sacando el agua. Sí, claro. buenísimo. Oye, ¿y la conductividad también, en La dónde la conductividad es meterías? clave. La conductividad tienes que medirla sí o sí. ¿Qué pasa? A mayor conductividad significa que traemos mayores contenidos de sales, mayores, normalmente disueltas, obviamente. Cuando tenemos una conductividad muy baja, por ejemplo, nosotros necesitamos tener una conductividad muy baja para poder alimentar el agua a la caldera, ¿sí? Entonces, después del clarificador pasa a la filtración, pasa a las intercambio iónico o a la ósmosis o al electrodeionizador para que pueda ser administrada o suministrada a la caldera y producir vapor en las diferentes calidades, baja, media y alta. Pero normalmente, por ejemplo, para baja son un poquito menos estrictos. Tú puedes traer hasta 160 ppm de sílice en una caldera de baja presión, pero tú no puedes traer más de 20 ppb en una caldera de alta presión, ¿no? Do- eh, Es 200, por así, 200 ppb, perdón, 20 ppb en el vapor, ¿no? Entonces, incluso en algunos son todavía más estrictos. 10 ppb en el vapor si vas a mover turbinas para generar electricidad, ¿no? 20 ppb es una condición ya de warning que tienes que atender, ¿no? Pero prácticamente es dependiendo para dónde, pero la conductividad cobra mucha importancia para cualquiera de estos procesos, si tú lo usas para un boiler o si lo usas para una torre. La conductividad entre más alta sea, significa que más sales disueltas tienes. Esto también puede ser un poco difícil cuando tenemos acá en el pretratamiento. Si el agua que vamos a tratar ya trae sales muy altas, hay que revisar si no tiene algún problema con la operación de los coagulantes floculantes. A lo mejor ahí tenemos que hacer algunos ajustes para poder clarificar de la mejor manera, ¿no? Sí, Pero conductividad se tiene que medir, sí o sí. buenísimo. Oye, gracias. Gracias porque justo con toda tu plática, me estás contestando como ya varias preguntas, ¿no? Entonces, aquí me voy a ir con ya la parte de tu experiencia en la industria, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué errores son los que se cometen más seguido en las empresas al manejar el agua? Y la penúltima pregunta que te voy a hacer es si crees que es posible que las industrias usen métodos más ecológicos sin que aumenten demasiado como sus costos y por qué. Entonces, con esas dos preguntas ya casi vamos cerrando esta intervención. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque luego yo hablo demasiado. Claro, Mira, los problemas comunes, hablábamos esto de mecánico operativo y químico, ¿no? Y la parte de soporte técnico. Muchas veces las compañías o las plantas, lo primero que ven, hay un problema aquí en el clarificador, y dicen, el producto no sirve. O sea, el producto es el culpable. Y traigan al proveedor para que haga pruebas de jarra, y vea que realmente sus productos sirven. Y resulta que puede ser que el producto esté en la dosis correcta
que sea el producto correcto, pero algo más está ocurriendo. Normalmente es un error, una suposición que es la mayor parte de las plantas lo hacen. Siempre que hay un problema, casi siempre es producto del químico y muchas veces no es así. Y es una anécdota muy rápida que cuando yo inicié en tratamiento de aguas hace ya un buen tiempo, yo tendría como unos 25 años, 2 años apenas iniciando en la compañía de tratamiento de aguas. Y uno de los clarificadores que teníamos que entregar, una NTU, estaba entregando 5 8 NTUs. Y la turbidez en la entrada del clarificador no era alta. Entonces decían, bueno, son los productos. La parte que decimos, el análisis de las personas, de los que estamos tratando o de los que hacemos este tipo de trabajo, tiene que ser muy amplio. Necesitamos ser muy analíticos. En este cliente teníamos dos clarificadores. Uno estaba entregando muy buena turbidez y el otro no. Entonces decíamos, son los mismos productos, son las mismas dosis, es la misma calidad de agua que entra a los dos clarificadores. Algo más estaba pasando, ¿no? Entonces evaluamos, hicimos pruebas de Java, check, está bien. Ese producto bien, es la dosis correcta, vamos a ver la parte operativa. Ajustamos la dosificación, todo está muy bien, perfecto. Entonces nos queda una última arista, la mecánica. El clarificador tiene sus componentes, en otra charla podemos verlo, pero una de ellas es la rastra, ¿no? Entonces esta rastra va moviendo todos los lodos y va haciendo ese movimiento que en donde provoca la precipitación de los lodos. Entonces a mí no me quedaba otra más que ir a preguntarle al de mantenimiento, oye, la flecha, el motor que mueve la rastra, ¿cómo está? El amperaje había bajado demasiado. Cuando hay algo atorado, normalmente la rastra, el amperaje empieza a incrementar porque está haciendo más esfuerzo. Pero cuando el amperaje baja, significa que está muy libre. Entonces decíamos, ah, caray, o sea, el amperaje bajó demasiado. Ni siquiera cuando opera bien. Y yo ahí tuve que tomar una decisión y decirle al jefe de servicios auxiliares, la rastra está zafada de la flecha del agitador, por así decirlo, ¿no? Oye, ¿cómo crees? No es posible. Lo acabamos de revisar hace 400 años. Nada, no es cierto. Hace 2 años y debe de estar bien, ¿no? Entonces la decisión fue, mira, ya hicimos esto, ya revisamos esto otro, y la única opción es esta. Pero para que eso ocurra, tú tienes que bajar todo el nivel del clarificador, vaciarlo, drenar todos los lodos e inspeccionar. O sea que hay una posibilidad de que no sea, la verdad es que sí. Yo no tengo vista de rayos X para ver si la rastra realmente se zafó, pero todo lo que hemos analizado apunta que sí. E inician con eso, e inician a bajar todo el dren, a hacer el drenado, y yo por acá pues tornándome los dedos de que dice, ojalá que sí sea, ¿no? Al final, sí, era correcta la asunción, pero aquí es una parte de compartir experiencia para las personas que van a ver esto, sobre todo los jóvenes. Muchas veces no hacemos un análisis correcto, pero cuando lo hacemos, nos da un poco de miedo decirle a la persona por autoridad, por edad, por lo que tú gustes y quieras. Yo esta conversación la tuve con una persona que tenía ya entrado sus 60 años. Entonces, como un muchachito de 26 años me van a ir a decir que mi clarificador está mal, ¿no? Pero cuando tú tienes las bases de evidencias, hiciste un buen análisis, no tengan miedo en ir y confrontar con las bases y decir, mira, yo ya hice todo este análisis. La Es evidencia, más, claro. a lo mejor puede ser que yo no esté viendo algo, pero tú con tu experiencia me puedes alimentar, ¿no? Es buscar la posibilidad, creer en uno mismo con bases, ¿no? Entonces, ese sería como mi consejo para los chicos nuevos, ¿no? O los chicos que se están formando. Seamos muy analíticos, busquemos, veamos más allá, no solamente nos casemos con una sola variable, tratemos de andar en todo lo que pueda estar ocurriendo en el entorno del sistema, etcétera, y con bases firmes, crear esta conversación con cualquier persona. Dicen que para ser especialista tienes que creértela, ¿no? Creértela y formarte, obviamente, pero el primer paso es ese, o sea, que tú te creas las cosas que estás haciendo con base a lo que ya viviste, ¿no?
Y para contestar la otra pregunta de cómo hacer algo más ecológico, creo que ahora migramos a un tema más, no tanto ecológico, sino más sustentable. O sea, cómo hacer lo mismo, pero con menos impacto hacia nuestro ambiente, ¿no? Hoy en día, la normativa mexicana está siendo un poco más estricta para toda la industria, para todas, alimentos y bebidas, siderúrgicas, todas en la descarga de las aguas. Es decir, así como entra, tú me tienes que cumplir ahora con una calidad de descarga. Entonces, la norma está siendo un poco más estricta, está llevándolos a un punto de compromiso para hacer esta parte de sustentabilidad. Entonces, para poder cumplir con una descarga buena, vamos a llamarlo así, se están empleando ahora muchos tratamientos terciarios, tratamientos que tienen que mejorar la descarga. Y la mejoras tanto que entonces empiezas a pensar en un R3. Hablábamos en el mundo de aguas, es el R1, R2 y R3. R1 es reducir el consumo de agua. Hablábamos un ejemplo muy eh, fácil. En la torre de enfriamiento, si tú no tienes un control de purga de tu torre para mantener en equilibrio las sales disueltas, puedes poner un sensor de conductividad y gobernar una válvula automática para que esté abriendo o cerrando con una variable, que en este caso es la conductividad, para estar midiendo los sólidos disueltos. El R2 es que esta purga, por ejemplo, no sé, voy a decir, a lo mejor me sirve para preparar los polímeros en el deshidratado. Ese es un reuso, es un R2. Pero lo que ya estoy generando acá, que ya no le tengo un uso, pero que tengo que poner un tratamiento terciario o un tratamiento adicional para cumplir una legislación, pero resulta que esas variables son tan buenas que a lo mejor yo puedo reusarla acá o reciclarla para generar vapor o para volverla a meter a la torre o para hacer algo en mi proceso. Eso se llama R3 o reciclo. Entonces, muchas de las compañías, de las plantas están yendo hacia ese camino. Tratar de buscar como un R2, R3 puede mejorar su operación. La mayor parte de las plantas están también apostando a esto porque tienen imperativos de sustentabilidad, que es reducir el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, en CO2, para el 2030. Pero para el 2050 deben de estar el 100% de esas toneladas que ellos producen neutralizadas a través de otros procesos, a través de otros proyectos. Y aquí es donde toma importancia en dónde podemos hacer uso, ¿no? En dónde podemos ver. Por ejemplo, tú puedes tener una clarificación para un proceso y el clarificado puede tener un reuso para una torre o para algo en el proceso, mientras que lo que tienes como residuo a lo mejor puede ser usado para una composta. Hoy en día muchos de los polímeros que se usan en pretratamiento, la moda o lo primero que había eran polímeros inorgánicos o soluciones como sulfato de aluminio o cloruro férrico que tienen metales. Hoy en día están cambiando la dinámica a ser polímeros orgánicos, un poco más eco-friendly, vamos a llamarlo así. Están habiendo muchas investigaciones con el mucílago del nopal, la babita del nopal, que Sí, sí, puede sí. ser un floculante muy bueno. Entonces, hacia ese punto también están marcándose las compañías que producen los floculantes, pero toda la planta, o sea, todo el mercado industrial está buscando ser más sustentable. Buenísimo. No, y justo le das al futuro, que son los green jobs, que como todo está tendiendo hacia estas opciones más sustentables. Bueno, Juanpi, pues ya me contestaste todas las preguntas con tu discurso. Solo voy a cerrar justamente con como un último consejo práctico que les puedes dar a los chicos. Ya les he dado muchos, pero si podemos como cerrar con un último consejo que les das para ellos que se van a aventurar apenas a hacer esta labor de, a partir de esta plática y de lo que han vivido en clase, van a aventurarse a hacer la parte de investigación y justamente van a hacer como muchas propuestas ahí de procesos de tratamientos de agua. Entonces vamos a ver ahí qué resultan y bienvenidísimo a nuestra mapa, ya sabes, nuestra muestra de proyectos, pero ¿qué último consejo les darías a los chicos?
Creo que el último consejo que yo les podría dar es que todos los proyectos tienen que ser con una mira de sustentabilidad, con una mira de factibilidad operativa, pero también económica. A veces un proyecto puede ser muy bueno, pero muy costoso. Entonces, eso a veces puede mermar el interés en las personas, ¿no? Hace muchos años yo hablaba de un proyecto para aprovechar la purga de la torre y volverla a reusar como make-up. Pero el costo operativo para hacer eso, en aquellos tiempos era de 4 pesos el metro cúbico para volverlo a regresar acá, mientras que la explotación era de 90 centavos. Entonces decían, costo operativo va a ser más alto ahora contra seguir explotando el pozo. Mejor sigo explotando el pozo. Claro, eso hace 20 años. Ahora, con toda esta legislación que acabo de comentar, eh, y también el estrés hídrico que estamos sufriendo, hablábamos de un 80% más o menos de estrés hídrico a nivel nacional, y que para el 2030 vamos a entrar en un grado 4 grado 5 para lo que es el estrés hídrico a nivel global, cobra mucho sentido el tener que invertir. Pero mi consejo es, tengamos un análisis bien detallado de dónde se puede usar esto. Es decir, tu proyecto debe de tener ventaja y beneficio. ¿Cómo esto me va a tener un beneficio para la planta o para un proceso? ¿Y cuál es la ventaja de implementarlo? ¿Cuál es el costo operativo que va a tener esto? ¿Y cuál sería el retorno de inversión de ese? ¿Qué tan difícil es hacerlo o no? Digo, a lo mejor también esa la factibilidad operativa es muy importante. Necesitamos un área muy grande y solo contamos con un espacio de 6 por 4, ¿no? Entonces, hay que pensar en esas tres aristas: factibilidad técnica, operativa, económica y la parte de sustentabilidad, ventaja, beneficio. Es lo que yo podría decir. Buenísimo. Bueno, pues gracias, Pampi, por estos minutos ahí de tiempo. Invitadísimo a nuestra muestra de proyectos ahí en mayo. Por si tienes ahí tu agenda libre, pues bienvenido por acá a la Escuela Técnica para ver lo que trabajaron los chicos. Yo encantadísimo, ojalá que se alineen los astros y pueda estar yo por Sí, allá. Pero con todo gusto estaría, si todo apunta bien y estoy disponible, cuenta conmigo. O sea, yo encantado. perfecto. Muy bien. Hasta luego. Deja terminar la grabación.